Vamos con el copete de presentación, chicos. ¿Lo tenemos, Salva? Dale, llegas un cívico, dale. Vamos. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar de este programa. Muy variado y bueno, nosotros trajimos un poquito al Instituto Moisés Levenson. El Instituto Moisés Levenson es un instituto de pensamiento y formación donde un encuentro, le decimos nosotros, de profesionales, académicos, intelectuales, a donde nos juntamos para pensar, para analizar, para ver en qué anda el Estado, en qué andan las organizaciones sociales y cómo contribuir a una mejor sociedad, con algunas miradas en el desarrollo sostenible, desarrollo económico del país. Y bueno, nuestra intención de venir a charlar con ustedes es traer información de nuestros observatorios. Tenemos 3 observatorios donde hacemos algunos análisis. Observatorio de Género y Diversidad, de Desarrollo Sostenible y el más nuevo que es de Instituciones Políticas. Y hoy me acompaña Agustín García, que es del Observatorio de Instituciones Políticas. Queríamos charlar con ustedes, comentarles sobre un último informe que se armaron entre el Instituto, entre las Observatorios de Género y Diversidad e Instituciones Políticas, donde analizamos las políticas de mujer, género y diversidad en el país, a razón del 9 de marzo, pero bueno, como es tuvimos mucha información, lo podemos seguir trabajando en el tiempo. Así que, Agus, me gustaría que nos cuentes un poquito cómo fue la idea del análisis y, bueno, cómo fue desarrollando y qué descubrimos en esta... Bueno, primero que nada los invito a leer en la página del Instituto el informe completo. Es un informe detallado de las 24 provincias más el Estado Nacional. Y en principio lo que nosotros queríamos hacer, que nos parecía lo más correcto, era analizar el presupuesto de las provincias que tienen las provincias y el presupuesto que tiene la nación respecto a las políticas de género, pero como hay un problema muy grave en el acceso a la información, que es algo también que nosotros nos parece importante traer acá, hay un problema grave en el acceso a la información, a los presupuestos, a los programas. Entonces lo que decidimos hacer es un análisis sobre el rango institucional y cómo cada estado subprovincial y el Estado Nacional en particular deciden qué decisión toman respecto a dónde tiene que estar la temática de género y diversidad en sus rangos ministeriales. Lo que nosotros vimos en el informe es que a partir de 1983, con la democracia, se empieza a hablar de estos temas, el tema de los problemas específicos que tienen las mujeres en la sociedad, pero también el tema de la diversidad y los temas subyacentes se empiezan a tratar en la sociedad y los estados toman nota de esto. Y a raíz de que toman nota de esto empiezan a ser organismos dentro de los mismos estados para atender estas problemáticas. Sin embargo, lo que descubrimos es que a partir del 2023 hay un cambio rotundo. Desde el 2010 hasta el 2023 se puede decir que está el auge, también muy impulsado por la ola feminista de estos ministerios. Y a partir del 2023 hay un cambio tanto discursivo como en lo presupuestario. Lo que notamos es que, por ejemplo, no sé si está la placa de que 9 provincias hasta el 2023 tenían ministerios de género y diversidad y hoy son solo 2, creo que es la 2, si no me equivoco. Hoy, bueno, continúo, hoy son solo 2 los que tienen rango ministerial, pero además también hay 9 secretarías a nivel nacional que esas se mantienen y muchas pasaron a ser subsecretarías. Para los que no saben, los rangos ministeriales son primero ministro, después secretaría, después subsecretaría y por último dirección. Y hay algunas provincias que tienen consejos, que es el rango más bajo. Lo que me parece importante, ahí está el cuadrito. Entre el 2023 y 2025 se nota una diferencia. Pero sin embargo, una aclaración que queremos hacer que nos parece importante, que viene a colación de lo que decía antes, es que es muy importante los presupuestarios, es muy importante tener en cuenta estos programas, cuántos recursos se le asignan a los programas, cómo se abordan,
También acá se trata mucho del tercer sector y hablan sobre las organizaciones. Es muy importante que los ministerios y los organismos encargados de las políticas de género y diversidad se comuniquen y tengan una relación fluida con las organizaciones del tercer sector, porque al fin y al cabo son las que conocen más las problemáticas, las que tienen más aceitado el vínculo con los ciudadanos y las ciudadanas, que son las que sufren estos tipos de problemas. Creo que lo importante, más allá de, como decía antes, de esto de del rango ministerial, tiene mucho que ver con lo presupuestario. Si había un ministerio que pasa a ser secretaría, pero se mantienen los programas, se mantiene el presupuesto y se mantiene todo lo que tiene que ver con la estructura, nosotros ahí no vemos una complicación. Pero sí vemos una complicación de que eso no es lo que está pasando. Por ejemplo, a nivel nacional, en 2023 había un Ministerio de Género, Diversidad y Mujeres, que en 2024 pasó a ser una dirección general y hoy ya no cuenta ni con estructura orgánica ni con presupuesto. En La Rioja se mantiene la secretaría, sin embargo, por ejemplo, podemos ver en la Ciudad de Buenos Aires como en el 2023 era una subsecretaría, después pasó a ser secretaría con el nuevo gobierno y hoy en el mismo gobierno y en el mismo año vuelve a degradar el rango institucional a una dirección general, pero también, como decía antes, desarticulando programas, desarticulando presupuestos, desarticulando cuestiones que son las que atañen al fondo. Sí, ahí, bueno, lo importante de entender esto que hablaba Agustín de por qué es importante lo que sucede con el presupuesto y hablando del tercer sector, muchas veces muchas de las políticas públicas que termina desarrollando el Estado son materiales que se rescatan, son ideas, son propuestas que vienen del tercer sector, no solamente de la política. Por eso también es importante y bueno, y hay mucha interacción con el tercer sector y por sobre todo cuando no hay presupuesto, también el tercer sector es el que también pierde relevancia porque bueno, mantener los programas es importante. Está muy bueno el informe, les invitamos a que entren a la página del Instituto Levenson a verlos, es un informe para seguir construyendo, para seguir dotándolo de información, pero nos permite hacer un primer análisis de qué pasa con las políticas de mujer, género y diversidad, en qué en definitiva afecta cuando se desjerarquiza estas áreas que costó tanto tiempo por ahí, llevarlas y darles un lugar en el Estado, entender que tienen que haber políticas públicas específicas para poder atender. Bueno, ustedes verán las noticias, los femicidios en Argentina son muy frecuentes, hay un promedio de 26 horas, hay una mujer que muere víctima de la violencia. Entonces, bueno, esto cómo se trabaja, cómo se aborda desde el Estado, de poder que existan políticas públicas para poder disminuir la violencia y no estamos en ese caso, en este momento, ¿no, Agus? Bueno, esto es uno de los informes, seguramente vamos a venir en otras etapas con otro de nuestros observatorios, con otros informes, pero seguramente con el tema de género, mujer y diversidad vamos a volver y buscaremos tener también invitadas para poder darles información, para que, bueno, en el día a día de lo que nosotros podemos hacer, y justamente recién estaban hablando de la paz, bueno, estas áreas contribuyen a la paz y por eso es tan importante. Y bueno, agradecemos mucho el espacio también, no sé, Agus, si querés dar una reflexión final también sobre el tema u otros. No, sí, coincido mucho en esto de lo importante que es tanto lo presupuestario, lo discursivo y lo institucional. Creo que a eso apunta el informe. Necesitamos que la política tome nota de esto. Estamos en un momento en donde discursivamente es un problema porque se ve que, lo voy a decir medio en criollo, pero no garpa hablar de estos temas y sin embargo son problemas que sabemos y todos conocemos a alguien que lo sufre. Hay centros integrales de la mujer en la Ciudad de Buenos Aires que reciben a mujeres todos los días víctimas de violencia de género y que también están siendo vulnerados, entonces creo que es muy importante tener en cuenta lo discursivo porque tiene un correlato. Lo que pasó en este caso fue que desde el gobierno nacional
se notó que el plan motosierra capaz cerraba un poco más, entonces se empezó a achicar en esos espacios y muchas provincias se subieron a esa ola y empezaron también a achicar los gastos en género y diversidad. Creemos que si empezamos con lo discursivo para atrás, ya lo presupuestario, por supuesto, y lo institucional va a tener un reflejo de degradación y es lo que se vio en el informe y lo que se ve en las 24 provincias y a nivel nacional. Bueno, les invitamos también a seguirnos en nuestras redes. Bueno, el informe lo van a encontrar en levenson.org.ar, en las redes de X es @levenson. En Facebook e Instagram es LevensonAR, así que bueno, ahí nos van a encontrar todo nuestro trabajo. También contarles que nuestro instituto no solamente está en Buenos Aires, sino que es un instituto federal y caminamos, tenemos ya 20 años de caminadas y recorridas por todo el país y bueno, muy agradecidos a Diuco y a Buenos Aires en Red por habernos invitado a traer nuestro instituto y poder contarles de las cosas que nosotros venimos haciendo y trabajando.